Abrazo grande a toda la comunidad redgolera. Ya con un poquito más de frío en las mañanas, se nota. Un buen inicio de semana para todas y todos quienes nos escuchan. Bueno, con un fin de semana que quedó al debe desde mi perspectiva en cuanto a la expresión futbolística. Tuvimos un clásico el día sábado en el Estadio Santa Laura, en el cual estuve presente, y la verdad que no fue un buen partido. Hay que señalar, creo que por momentos tuvo esbozos de que podía generarse una intensidad importante, pero no fue un partido de vuelta. Creo que también condicionó obviamente la expulsión de Leo Gil, porque cambia el plan de juego de Colo-Colo, y allí recae la responsabilidad más en la Universidad Católica, a pesar de que era el equipo que tenía más puntos en la tabla. Creo que no pudo ser capaz de marcar la diferencia numérica en el juego. O sea, esa supremacía que tenía en cantidad de futbolistas no lo llevó a la cancha, nunca asfixió, nunca agobió a Colo-Colo. Por ahí pasajes del segundo tiempo, pero en definitiva fue un equipo que careció de profundidad, y creo que se hizo muy fuerte Colo-Colo. Falcón, uno de los muy buenos valores. Después los guerreros de siempre en la mitad de la cancha, con Pavés y Fuentes, que hacen una labor tremenda. Creo que Bausat se sigue fortaleciendo, más en el aspecto defensivo que en el ofensivo, pero bueno, el aguante de Pizarro, la potencia de él, tiene que ir mejorando y tomando seguramente con el tiempo, con el pasar de los partidos, mejores decisiones, pero es un futbolista que tiene muchísima capacidad. Y bueno, mucho que hablar en Católica, en esta nueva línea de tres, el ingreso de Parot, muchos contracturados, mucho desgaste en ambos equipos, Rodri, que me llamó la atención. Es verdad, hay que decir que este bloque lo comenzamos a desmenuzar a través del aporte que nos hace Gigi Póker, que presenta el análisis del fútbol chileno. Clasifica gratis a la Serie Mundial de Póker WSOP en Las Vegas, solo en Gigi Póker, con entrada al evento principal, ticket aéreo y todos los gastos. Solo entra a Gigi Póker, la sala de póker más grande del mundo, y participa para clasificar a esta gran cita, solo en Gigi Póker. Y junto a Gigi Póker vamos a escuchar las primeras reacciones que dejó este empate entre la Universidad Católica y Colo-Colo. La primera es la de Gustavo Quinteros, para ir entrando también en detalle, porque reclamaba Quinteros de que estaba mal expulsado Leonardo Gil en la jugada que marcó el trámite del partido. Esto dice Gustavo Quinteros tras el empate del Cacique. En eso, en el desgaste físico, en no tener más posibilidades, porque es un jugador importante, mitad de cancha. Yo creo que en mitad de cancha el primer tiempo ganamos ahí era mucho de Colo-Colo, tuvimos situaciones en segundas pelotas para atacar, y bueno, perder un jugador como el Colo, que tiene buen pase, que tiene asistencia y gana muy bien los rebotes y las segundas pelotas, lo sentimos. Hicimos un desgaste mayor, pero bueno, esperemos, tenemos 4 días y medio para recuperarnos, así que estos jugadores, todos los que puedan comenzar el día miércoles, seguramente van a descansar y se van a reactivar con muy poco para poder llegar al 100% para el miércoles. Con un jugador menos corres más, retrocedes en el campo inconscientemente, retrocedes, hay más espacio para el rival y corres más. Hay jugadores que corren 10, 11 kilómetros todos los partidos, y hoy seguramente esos jugadores corrieron más. La palabra de Gustavo Quinteros, para mí en todo caso Edson, no sé si ya está incorporado plenamente. Ahora sí. Ahora sí. Fue penal, no hay discusión sobre aquello, y marcó el rumbo del partido, por supuesto. Yo también esperaba que en la segunda parte de la Católica se les fuera encima a Colo-Colo. No ocurrió eso, por más que todo un mayor dominio, ¿cierto? Pero en el balance, y coincidiendo mucho con lo de Asa, me parece que fue un partido pobre. Bueno, buenos días, Rodri, buenos días más a la gente que nos escucha. Por fin estaba como el partido, no logré encender nunca mi conexión respecto a lo que fue el partido el fin de semana. Ya lo que decía Gustavo Quintero, bueno, a mí me parece que el tema de la expulsión no hay dudas, no creo que no hay ninguna duda, y lo conversábamos ayer con Baza. Me parece que hay un momento que marcó el partido, porque los primeros minutos era Colo-Colo el dominador. De hecho, hubo cosas que a mí me llamaron la atención y que tiene que ver con la posición de los laterales volantes de Colo-Colo, que estaban parados muy cerca de la mitad de la cancha, y muchas veces era Maximiliano Falcón quien se terminaba abriendo casi como un lateral derecho para anticipar la jugada, y le costó mucho tener la pelota en sus pies a Universidad Católica los primeros minutos del partido. Ahí Colo-Colo estaba haciendo un encuentro correcto,
Pero hubo una jugada que me llamó mucho la atención, que el Simbi Cuevas gana una pelota en la mitad de la cancha, el rebote le termina quedando al Colorado Gil, va el Simbi Cuevas sobre el Colorado Gil, le gana la pelota y celebra la jugada. Este gesto que hacen muchos jugadores, de empuñar los brazos, de celebrar la jugada, y el Colorado en esa acción se va del partido. Jugada siguiente, foul fuerte sobre Brian González, tarjeta amarilla, y desde ahí me parece que perdió esa capacidad futbolística y quiso ganar el partido de otra manera, desde la guapesa, y se fue, se desconcentró, se desconectó, abre el brazo en la jugada de la expulsión, se va bien expulsado, y ahí el partido fue otro. Católica trató de adelantar sus líneas, intentó con más ganas que con fútbol, pero nunca me parece que hizo un mérito tal o generó una cantidad de acciones de gol para quedarse con el partido. Me parece, Baza, que finalmente estuvimos viendo un partido parejo, con bien pocas acciones de gol, bien chato y con una propuesta bien poco interesante por parte de los técnicos, principalmente el de Católica, que tenía un jugador más en cancha. Absolutamente, sí, sin duda. Bueno, la jugada esa de Cuevas que para mí fue uno de los buenos valores, se entiende desde el contagio y desde el ímpetu y desde lo que tiene que entregar un futbolista en un partido así, ¿no? Ese upgrade, ese valor agregado donde lo emocional, donde lo psicológico y el contagio debe estar, y por eso Cuevas yo lo mencionaba como uno de los futbolistas que marcó cierta diferencia. Ahora en el juego, mira, a mí me ha tocado analizarlo, estuve en una previa que duró 1 hora y analizamos fortalezas y debilidades de ambos equipos. Y Católica tenía fortaleza por banda de los goles que había convertido, atacaba mucho por afuera, y 20 de los 22 goles que había convertido habían sido dentro del área. ¿Y dónde había sufrido? Mayormente en la espalda de Isla, o la espalda del lateral por derecha. Por ahí lo habían atacado a Católica, pero más allá de eso, habíamos mostrado 3 o 4 goles donde había tenido pérdida en salida. Saques de meta de Dituro, una descarga errónea, una presión en 3/4 y a Católica lo pillaban corriendo hacia su arco. Después nos vamos al lado de Colo-Colo, lo mismo. Fortaleza, cuando Colo-Colo tiene espacio a la espalda de los centrales, goles de Volados en Copiapó, el de Everton, a los primeros que se vienen a la cabeza, el de Huachipato, de Venegas también, cuando el equipo lo presiona y Colo-Colo tiene espacio para adelante. Cuando el equipo se le repliega, se le complica un poco. Y después también había sufrido en la banda derecha a la espalda de Rojas o de Fuentes cuando jugó en su momento. Y yo creo que allí Católica, de cierta manera, tuvo menos pérdida en salida, tuvo un par en el primer tiempo, pero mejoró ese aspecto, y Colo-Colo no sufrió a la espalda de Jason Rojas, que de cierta manera hizo un correcto partido, y respaldándolo estuvo Falcón. ¿Qué pasó? Que en el otro momento, el que genera más emoción, el que genera un espectáculo diferente, que es el ofensivo, el volumen, las llegadas al arco rival, creo que ninguno de los dos estuvo claro, y claramente yo lo decía hecho en el inicio del programa, que hay una responsabilidad independiente de que Católica, o que la necesidad en el papel era más de Colo-Colo, es decir, tengo que reducir la diferencia para que no se me escapen los de arriba. Dado el contexto y la expulsión de Gil, Católica no pudo llevar a la cancha la superioridad numérica que tenía. Sí, sin duda. Sin duda que fue así como se fue dando el partido. Cuesta en el último tiempo encontrar con un clásico que termine siendo atractivo, que termine gustando al paladar del hincha, termina nuevamente con un empate este partido. ¿Qué se puede rescatar? ¿Qué se puede destacar de este partido, Bas? A ver, un poco lo que te decía, viendo el vaso medio lleno, tú tienes análisis de partido previo y dices, bueno, esta es mi fortaleza, estos son los lugares donde he quedado desacomodado, donde tengo que fortalecerme, en una debilidad si quieres, y yo creo que Católica no sufrió en esa debilidad que había mostrado, que eran pérdidas en salida en general, y Colo-Colo no sufrió a la espalda de su lateral por derecha o su lateral volante por derecha, porque Falcón hizo un buen partido, porque Ramiro González empujó hacia ese lado. O sea, la basculación defensiva estuvo buena. Desde ese punto de vista podemos hacer un check, listo. No sufrí tanto, sí. Mejoré un poco lo que venía no mostrando bien. Pero después en el aspecto ofensivo, Católica careció de profundidad. ¿Sabes qué te diría? Que Católica careció de velocidad
la pelota, de ritmo de juego. Sentí que jugó mucho al pie, que trasladó mucho la pelota, pero de una manera muy predecible. De hecho, tú que estuviste en la cancha, los últimos 15 minutos, la gente Católica empezó a empujar al equipo. Como que sentía que faltaba un poquito más de intensidad, ¿no? O de arriesgar. Yo ahí creo que también pasa por todo lo que se ha hablado, por los momentos de los equipos, por una cuestión más bien de confianza. Si bien Saavedra para mí no hizo un buen partido, yo creo que eso es típico de jugadores que no están con la confianza en alza, que es como que uno tiende a jugar asegurando el pase más que arriesgando. O sea, sentí que hubo una mirada más conservadora de no quiero perderla, no quiero perder el balón, que voy a arriesgar y aunque pierda pelotas, aunque vengan las pifias desde la tribuna, voy a arriesgar y voy a ir hacia adelante, voy a empujar, y eso me faltó. Sí, sin duda. Extraño lo que se vivió y extraña esta fecha. Ya lo vamos a ir analizando cuando estemos desglosando el resto de los partidos, porque el partido de la U con Audax, marcado por las expulsiones evitables. El partido de Ñublense está la expulsión a Lorenzo Reyes, te va marcando la condición del partido, y la expulsión de Leonardo Gil claramente marcó el partido negativamente para Colo-Colo, negativamente desde un hecho, porque las 2 amarillas de Leonardo Gil son en campo rival, ni siquiera es una zona del terreno de juego que tú dices mal gastadas las tarjetas. Fue porque arriesgaste. A eso voy, mal gastada absolutamente, y para un jugador de experiencia, ya de avanzada edad, y que acá va a ser tema en la semana, pero creo que durante la transmisión la respuesta de Gustavo Quintero fue más o menos evidente, porque dijo, pero Leonardo va a estar bien para el partido del día miércoles. Lo que pasó con Peluca Falcón, esto de la sanción, me parece que en el caso del Colorado no va a llegar. Yo creo que no va a llegar porque tiene más argumentos para defenderla. A pesar de que Quinteros pueda en la interna decir, ¿sabes qué? Es una irresponsabilidad lo que hizo Gil porque era una jugada innecesaria, dejó al equipo con 10, no es primera vez que pasa, pero muchas veces uno acomoda para el lugar que quiere y se viene copa y dejar fuera a Gil. Digo, desde la argumentación, la de Falcón fue menos defendible que la de Gil. Que de hecho Quintero dijo, no la vi, pero me dijeron que no había sido para roja, bueno, no sé qué, no me sorprende. O sea, después del partido ya puso un parche, ya anticipó para dónde va, sin duda. Sí. Va a pasar. Aunque, sí. Escuchemos a Ariel Holland también. Porque escuchamos al técnico de Colo-Colo, ahora escuchemos al técnico de Universidad Católica con sus reacciones a este partido. Lo que sí por ahí pasa en estos partidos es que falta claridad para generar más situaciones de gol, pero las tuvimos y pudimos haber ganado el partido. Eso por lo menos lo que vi yo. Cuando las cosas ya no salen ahí en los últimos metros, bueno, queda esa sensación de que picardía, que con 10 no lo podemos aprovechar, ¿no? Creo que en el primer tiempo, hasta que se produce la expulsión, fue un partido equilibrado y después tuvimos 50 minutos con un jugador más. Creo que ahí creamos 3-4 situaciones muy claras de gol y no las pudimos meter. Colo-Colo hizo lo que podía hacer en esas circunstancias, que era replegarse, cerrarnos en los espacios. Hubiera sido diferente si hubiéramos podido meter alguna de esas y la sensación que nos queda a todos hubiera sido por ahí diferente. Es una sensación rara porque, insisto, el primer tiempo fue un partido muy duro, muy equilibrado, muy disputado. Ahí está la palabra Ariel Holland. Esto de que Colo-Colo le cerró los espacios, dice que la expulsión fue cambiando el partido, pero esta forma de generar de Católica fue escasa y finalizado el partido ya con el ingreso de Di Santo, de Tapia. Pinares entró, no sé si forzadamente, pero tuvo que ver con la lesión, con que tenía que dejar el terreno Brian González. No generó, o vimos esa Católica de inicio del campeonato con este esquema bien extraño, pero me parece que inclusive le facilitó a Colo-Colo la forma de marcar que generar más ocasiones de gol o una forma más limpia de llegar al arco rival, porque los jugadores se concentraron en la salida del área de Colo-Colo y ahí había mucho jugador, pero muy poco espacio. Sí. Es lo que te digo, yo creo que Católica terminó con las modificaciones confundiéndose en la vía de acceso al gol. En el camino a recorrer, como que terminó con poca claridad. Iba, sí, por momentos por arrestos individuales,
pero colectivamente no encontró ningún espacio, porque Colo-Colo sí, obviamente, tú con uno menos te vas a replegar un poco más cerca de tu arco, Vale. pero tampoco me quedó la sensación de que Colo-Colo sufrió el partido, eso es lo que pasa. La más clara fue la que saca Brian Cortés hacia atrás, pero que venía de una pelota detenida, tampoco es de una jugada elaborada. Cabezazo a Ampuero, por ahí el remate a Aravena, que yo en la cancha no vi que pasó cerca, pero dio en el vertical derecho del arco de Cortés. Bueno, sí tuvo un par, pero no fue una Católica que le pasó por arriba a Colo-Colo. Y ahí obviamente creo que, dado el contexto, saca el limpio equipo de Quinteros un punto en un partido que fue adverso por la expulsión de Gil y que de cierta manera no lo sufrió. Y Católica, bueno, queda ahí. Tampoco es, o sea, si tú lo ves desde el puntaje, Católica está arriba, no pasa nada, no se le arrancaron tampoco ningún equipo, está ahí en la cima, pero futbolísticamente son más las dudas de la UC en relación al estándar que ellos mismos han dejado y con el plantel y la calidad que tienen. Sí, y sobre todo con todo lo que se habló en la semana. Tú algo mencionaste por ahí hace algunas intervenciones, porque cuando se hacen los respaldos a través de conferencias de prensa para los técnicos y que está todo bien, que acá no hay problema, uno espera que esos respaldos finalmente estén en la cancha. Obvio. Y me quedó esa sensación de que a Católica también le faltó algo desde lo actitudinal. Tú lo decías, los últimos minutos fue el público el que la quiso levantar. Desde lo actitudinal, Católica no estuvo en el partido. Es más, uno trata de buscar alguna figura o analizar individualmente a Católica. Sampedri prácticamente no participó del juego. Aravena tuvo 1 o 2 ocasiones de gol. Lo del Nacho Saavedra, tú ya lo mencionaste. Tal vez lo más destacable es lo de Cajelmacher, porque terminó jugando lesionado, hizo el esfuerzo adicional por estar, etcétera. Pero ese valor agregado con el que se ganan este tipo de partidos muchas veces no lo encontré en Católica. No estuvo en ninguno de los... Bueno, insisto, uno se queda con la responsabilidad de Católica por lo que se ha hablado y porque tenía un futbolista más. Pero, no sé, me pasó ayer en la Florida también. A eso voy. Me pasó ayer en la Florida, partido de Audax con la U, que por momentos cayó en una meseta, pero importante en el segundo tiempo, donde había mucho pase lateral y poca vértigo, pocas ganas de ir hacia adelante. Por eso te digo que a veces pasa por una cuestión de, más que una idea conservadora, quizás por una sensación de no perder un balón, de no arriesgar, de, bueno, hago mi trabajo, pero de no perder. Los clásicos se han transformado en no perder el partido. Totalmente. Y ha pasado en los últimos clásicos, creo yo, que ha sido la tónica, lamentablemente, porque es el partido que uno más espera, o los partidos que uno más espera, y que en definitiva generan mucho más caja de resonancia, un aspecto mediático importante, pero bueno, últimamente se han dado partidos así, con poca emoción, partidos de empate, y que en definitiva se comparten méritos, porque no podríamos decir que alguno de los dos mereció así absolutamente ganar el compromiso. Tú lo decías recién, desde la tabla, para Colo-Colo es más complejo el resultado. Totalmente, sin duda. Porque llegamos al tercio del campeonato y Colo-Colo está a 7 puntos del líder. Sí. Es distinta la sensación que pudo quedar a 5, pero además, cuando Huachipato está líder, y con el respeto, porque Huachipato sigue ahí avanzando, no ganó este fin de semana, pero puede pelear el campeonato hasta el final, siempre la sensación es distinta cuando se te aleja, no sé, un equipo como Católica o la U. Colo-Colo le ganaba a Católica y quedaba 1 punto a Universidad Católica. O sea, y por cómo se dieron los resultados, por los empates que hubo en la parte alta de la tabla de posiciones, pudo quedar mucho más cerca. Y ahora la sensación es que tiene que remar de atrás, tiene que seguir remando de atrás, y esa parte, para lo que resta de campeonato, entendiendo que Colo-Colo además tiene Copa Libertadores, que va a empezar lleva un partido en Copa Libertadores. Lo que viene ahora en este mes, entre abril y mayo, va a ser la época de mayor desgaste de plantel de Colo-Colo, donde va a necesitar tal vez más a todos para sumar puntos en el campeonato nacional, es donde va a tener un mayor desgaste. Huachipato sin competencia internacional, Católica sin competencia internacional, claro. Coquimbo sin competencia internacional, y ojo con la U sin competencia internacional, porque a diferencia de Católica, la U no tiene esa presión. La presión que está teniendo la Católica por todo lo extrafutbolístico, por todo lo que hablamos durante la semana pasada, por quedar fuera de la Copa Sudamericana. Lo de la U respecto a lo que ha vivido en las últimas campañas es
es ganar, es ir avanzando. No la U tiene está gran construyendo. responsabilidad. La U está Claro, construyendo. Sí, pero sí. está ahí en la parte alta de la tabla de posiciones, entonces... Y ladrillo, te guste o no te guste cómo está colocando el cemento, pero está colocando un ladrillo más arriba y después se le reclama que no, que sabes que tienes que cambiar. Otro ladrillo más, calladita la U, va construyendo un equipo y va ahora reduciendo la diferencia, está a 4 puntos del líder, tiene 18, 22 tiene Huachipato, y un poco lo que te decía anteriormente, claro, uno se queda con la responsabilidad Católica y se enfoca en Católica, pero el punto no sé si es tan horrible, o sea, dado el contexto de partido, te quedas con esa sensación de que lo pudiste ganar. O Es que más bueno para tuviste Católica que ganarlo, para Colo-Colo. pero es mejor para Católica que para Colo-Colo, sin duda. De ahí yo creo que la irresponsabilidad de Leonardo Gil Cobra mayor más allá relevancia. de que juegue o no juegue el miércoles, creo que se tiene que marcar en el camarín de Colo-Colo. Ese tipo de actitudes no se pueden cometer porque te condicionan en demasiado un partido que de cierta manera se te estaba dando favorable. Porque Totalmente. después podían venir las modificaciones, soluciones desde la banca, etcétera, pero no pasó. Otro tema de Colo-Colo, y que pasó en Copa Libertadores, me parece que cuando se desgastan los dos de arriba, Colo-Colo no encuentra las alternativas para sostener el partido con los jugadores que vienen de la banca. Pasó en Pereira, en Colombia. Es más, uno sentía que Gustavo Quinteros, como se dice coloquialmente, iba estirando el chicle, iba tratando de resistir más minutos en cancha, tanto a Volados como a Damián Pizarro. Y creo que en el partido con Católica pasó lo mismo, y cuando entra Venegas y Oroz, no pudieron marcar esa diferencia. Yo creo que Colo-Colo está sosteniendo los partidos desde su base de oficio, de su base de jugadores de experiencia, más por el pasillo central que por afuera, y voy a asociar mi concepto ha encontrado buenos rendimientos en Falcón. Creo que cuando juega de los Santos, Ramiro González, que ha ido poco a poco mejorando, Sí. hay una confianza diferente en el equipo. Daniel Gutiérrez no lo hizo mal hasta que tuvo que dejar el terreno. De hecho, ganó muchos cabezazos en pelotas detenidas. Sí, pero siento que los tres de los Santos, González, Falcón, le da otro peso, ¿no? Gutiérrez a mí me pareció que hizo un partido correcto, pero no son rendimientos, digamos, superlativos, diferenciales, sí. Después, afuera, ninguno de los dos marca muchas diferencias, ni Jason Rojas ni Bausat, que están más preocupados hoy de cumplir una función defensiva que de ataque. Y después digo, este triángulo en la mitad de la cancha, y por eso es tan importante la expulsión de Gil, creo que tiene mucho oficio, y los tres van alternando, hablo de Pavés y Fuentes en mayor medida, y Gil también, que lo hace desde el pressing, cumple una labor importante. Pero como que allí uno va encontrando rendimientos como regulares, y uno dice, bueno, aquí Colo-Colo tiene un poco de oficio, tiene peso, pero por afuera poco ataque, poca generación, y arriba todavía no se marcan tantas diferencias, si bien están jugando Volados y Pizarro. Lo hablaba el otro día con Toy Vega, que estábamos viendo el partido, y claro, desde la experiencia también decíamos, mira Pizarro, nos pusimos a analizar a Pizarro, y qué tipo, es un camión sin freno, le decía yo, una potencia natural, impresionante cómo le gusta fajarse con el defensor y busca ese contacto, pero sí creo que se desgastan demasiado. Y eso es experiencia, eso nada más es experiencia, alguien que le explica algunas cosas, que él mismo se vaya dando cuenta que de pronto estoy con el marcador, pero no siempre tengo que girar con él, porque es un desgaste tremendo. De pronto tengo que hacer un paso hacia adelante, descargar e ir al espacio, que lo hizo en algunas jugadas de la primera etapa. Suma a eso el manejar la ansiedad. Esa edad también tiene una ansiedad que es distinta. Y la ansiedad de destacar tú, de hacer un gol. Hay una jugada que se la toca al Colo Gil, el Colo Gil queda esperando la devolución del pase inicial, y él se juega al individual. Se juega al individual para rematar al arco, y yo ahí toma decisiones. Estaba con Patricio Chagüe de Red Gol viendo el partido, y yo le decía, pero de cierta manera está bien, le decía, porque al final el goleador tiene que ser ambicioso, es parte de la esencia. Sin duda. Así es como terminan marcando diferencia. Se comió los retos de Gil, porque Gil lo retó con todo, pero así se va haciendo. Se va a comer más retos, o sea, está recién comenzando a jugar, recién su camino, y tiene que seguir teniendo esa ambición y esa voluntad que él muestra, y tiene muchas cualidades, y al final lo otro es la interpretación de cuándo soltar el balón, cuándo desprenderme la pelota y cuándo rematar, y eso es hasta jugadores grandes les pasa que
con el tiempo uno va ganando en experiencia, eso te permite tomar mejores decisiones, nada más, las capacidades las tiene. Ya vamos a hablar de La Roja.